Hola y bienvenidos a este taller donde estaremos trabajando la composición para la guitarra desde su propia técnica. En la diapositiva tenemos representado el punto de vista del observador y el punto de vista del guitarrista. Para este taller trabajaremos siempre con referencia al punto de vista del guitarrista, pues este esquema se parece mucho más al sentido de lectura que tiene una partitura. Lo primero que vamos a revisar de la guitarra son precisamente sus cuerdas al aire. La primera cuerda es esta, que es la más aguda. Segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta cuerda. La afinación tradicional de la guitarra es la siguiente: mi como primera cuerda, si como segunda, sol tercera, re cuarta, la quinta y mi sexta cuerda. Entre la primera y sexta cuerda hay 2 octavas de diferencia. De la cuerda al aire hasta aquí, hasta el tope, donde ya damos con el cuerpo de la guitarra, acá, hay 12 trastes que equivalen a los 12 semitonos que tiene una escala cromática. Diatónicamente, una escala mayor se va a dividir primero en la quinta y de la quinta hacia la octava. Semitonalmente, una quinta justa es realmente 7 semitonos. Entonces, el séptimo traste de la guitarra, que es este que estoy señalando aquí, va a tener la quinta justa de la cuerda al aire. Entonces, si tengo mi, su quinta justa ascendente es si. Si tengo la, tengo mi. Si tengo re, tengo la. Si tengo sol, tengo re. Si tengo si, tengo fa sostenido. Y nuevamente mi tendría si. El otro punto importante es la cuarta justa ascendente, que sería la quinta justa descendente desde la tónica. La cuarta justa son 5 semitonos, o sea, el quinto traste, este que tengo acá. Entonces aquí tendría las cuartas justas ascendentes desde la tónica. Entonces si tengo mi, tengo la. Si tengo la, tengo re. Si tengo re, tengo sol. Si tengo sol, tengo do. Si tengo si, mi. Y si tengo mi, la. Adicionalmente debemos decir que la guitarra se escribe con una clave transpositora. Quiere decir que todos los sonidos que vemos en la partitura en realidad están sonando una octava inferior. También la diapositiva nos representa cada una de las cuerdas al aire en relación con cada una de las notas que utilizamos en la partitura. Asimismo, su transposición en el quinto traste, en el séptimo traste y en el decimosegundo traste. Aquí vemos con mayor detalle la situación de cada una de las notas cromáticas sobre el diapasón, en este caso sobre la cuarta cuerda re, desde su sonido al aire hasta el decimocuarto traste. En la tabla podemos apreciar cada uno de los intervalos diatónicos con su nombre o equivalente en armónico, su equivalente en el sistema cromático, que se representan con números desde el 0 hasta el 11, y su coincidencia completa con cada uno de los trastes de la guitarra. El equísono es en realidad el sonido, el unísono que produce el instrumento por sí mismo. Quiere decir, un lugar donde la cuerda suena exactamente en la misma altura que otra. Los equísonos de cuerda al aire serían los siguientes. La es la cuarta de mi. Entonces, en este caso, cuando yo piso el quinto traste, obtengo el mismo sonido, es decir, el equísono de la quinta. Y es el único equísono que tiene esta cuerda. Vamos con la cuerda re.
Si yo piso el quinto traste en la cuerda La, tengo Re también. Pero hay otro equísono, y es el que se da sobre la sexta cuerda. Si este es la octava, tendría un tono atrás. ¿Sí? Ahí está sexta y cuarta. Y en medio, la quinta. Entonces repito, aquí y acá. Sol. Exactamente igual. La cuarta ascendente de Re es Sol, o sea que estaría en el quinto traste. Y la misma situación sucedería con la cuerda La. Un poquito bajita, no importa. Ajustamos. Ahí tenemos el equísono con quinta cuerda y el equísono con cuarta. No debemos descartar que a partir del 12º traste también hay trastes adicionales. Entonces, yo también puedo encontrar Sol acá. Pero muy rara vez una obra me va a exigir llegar hasta aquí. Aunque no debemos descartarlo. Entonces tengo 3 lugares donde voy a encontrar el equísono de Si. Cuarto traste de la tercera cuerda. Noveno traste de la cuarta. Y 14º de la quinta cuerda. Y finalmente Mi. Como la relación entre Si y Mi es de cuarta ascendente, volvemos a obtener en el quinto traste Mi, en el noveno traste sobre la tercera cuerda y en el decimocuarto, perdón. Tenemos aquí cada uno de los equísonos sobre la cuerda y su representación completa en el diapasón. Nótese cómo la diferencia en el intervalo entre Sol y Si, que equivale a una tercera mayor, afecta la posición de los equísonos sobre estas cuerdas. Cuando estamos trabajando con equísonos, también podemos proyectar sobre una cuerda una escala mayor. En este caso, podemos tener la escala de Mi mayor desde la cuarta cuerda. Tendríamos Mi, Fa sostenido, Sol, La, Si, Do sostenido, Re y Mi. Esto lo podemos hacer por terceras. Como Si y Mi son parte de la armonía, podemos trabajar esas dos cuerdas al aire y vamos a obtener lo siguiente. Tenemos representada sobre el diapasón la escala de Mi mayor ascendente por terceras digitadas longitudinalmente sobre la tercera y la cuarta cuerda. Asimismo, en la parte inferior vemos cómo se ve escrita esta escala con las cuerdas al aire Si y Mi. Nótese cómo a partir del equísono de Si, los registros comienzan a cruzarse entre estas 4 cuerdas.
A nuestra izquierda podemos ver las fórmulas básicas de arpegio con las cuales se pueden digitar estos acordes derivados de 4 notas. Otra de las formas en que podemos explorar la guitarra es no siguiendo un patrón lineal, sino en zigzag, es decir, ascender, descender, ascender, descender, ascender, descender. Una de las cosas que podemos hacer adicionalmente a esto es trabajar con algún tipo de escala que no sea diatónica. Tenemos dos opciones: acompañar esta proyección de escala con, es decir, con la tercera y la primera cuerda al aire, que hacen parte de la escala octatónica de mi. Entonces nos darían estas sonoridades. También podemos hacer este ejercicio, es decir, con quinta y con tercera cuerda, y nos van a dar estas sonoridades. Tenemos la escala octatónica sobre mi con la sucesión tono-semitono. Luego, la alineación por sextas de esta misma escala y su representación sobre el diapasón de la guitarra. En la parte inferior de la diapositiva podemos ver los acordes que se derivan cuando combinamos estas posiciones con cuarta y primera cuerda al aire y con quinta y segunda cuerda al aire. A partir de este momento, usted puede escribir sus propias fórmulas de arpegio como está sugerido en los ejercicios de la diapositiva. Familiarizados ya con la escritura de cruce de registro, podemos deducir en este ejemplo que empezamos con una posición cruzada, es decir, que las notas sol y si corresponden a las cuerdas al aire, mientras que si bemol y re y la escala de descenso corresponden a las posiciones que se estarían pisando en cuarta y quinta cuerda. En el segundo compás podemos ver el equísono entre sol y si que marca el punto donde empiezan a descruzarse los registros. Uno de los elementos fundamentales en la composición de la guitarra es el uso de los arpegios. Los arpegios más comunes siempre empiezan con el dedo pulgar. El más común es pulgar, índice, medio, anular. Pero existen otras combinaciones como pulgar, índice, anular, medio, pulgar, medio, índice, anular, pulgar, medio, anular, índice, pulgar, anular, índice, medio y pulgar, anular, medio, índice. Lo más común es que generalmente, incluso en acordes que van a implicar traslado de posición, se empiezan los cambios con el pulgar. Rara vez se tienen inicios de arpegios complejos con alguno de los otros dedos. Esto es una cuestión técnica, pero es importante tenerla en cuenta incluso a la hora de componer. Si yo toco con arpegio, va a suceder lo siguiente: pulgar, índice, medio, anular.
pero al cambiar las fórmulas podemos encontrar sonoridades diferentes. Observamos cómo se ve en partitura el desarrollo de 4 fórmulas de arpegio que inician siempre con el dedo pulgar. En color rojo están señaladas las cuerdas al aire si y mi, y en los recuadros verdes el momento en el que se sucede el equísono de si y el equísono de mi. En la parte inferior tenemos una variante de arpegio en la cual la mano izquierda se estaría moviendo en zigzag sobre el diapasón. Lo interesante de este estudio es que trabaja el equísono en sí en una posición fija, que va a desplazar medio tono, que con la cuerda al aire va a crear una disonancia entre do y si. El adorno, como se dan cuenta, está muy cerca y se desplaza exactamente igual. De los estudios número 10 y número 11 de Villalobos, hemos tomado 2 fragmentos donde se presentan distintas formas de trabajar con los equísonos. En el estudio 10 encontramos un acorde en posición fija que se ha escrito directamente sobre el unísono de si, que se desplaza un semitono ascendente. En el estudio 11 tenemos el descenso de una escala que empieza con los registros cruzados y en la cual el equísono de sol y si es solamente una nota de paso. En el estudio número 11, Villalobos propone un trabajo de arpegio con equísono, utilizando el mi de tercera cuerda, de segunda y de primera, es decir, un equísono, con el bajo en mi a la octava. Esa posición fija, que no es nada fácil de mantener, la traslada hacia los trastes que ya son más angostos, es decir, trabaja el registro agudo de cada una de las cuerdas manteniendo esta posición, intentando no bajar mucho porque ya el estiramiento sería demasiado. Sin embargo, es una opción muy buena para la composición y para explorar los timbres de la guitarra. Con base en lo visto anteriormente, conteste las siguientes preguntas. En este ejemplo, ¿cuál es la fórmula de arpegio utilizada? ¿Cuántas y cuáles cuerdas deben tocarse con el pulgar? ¿Qué cuerdas van por octava? ¿Qué cuerdas van por equísono? ¿Qué cuerdas quedan sin pisar, esto es, al aire? Y finalmente, ¿por qué funciona este arpegio para la mano izquierda? En este capítulo vamos a ver algunos ejemplos musicales que se han escrito con base en el traslado de posiciones fijas. Se le llama posición fija a la situación de la mano que permite crear acordes tonales, sean mayores, menores, aumentados o disminuidos. En la diapositiva podemos observar cómo los acordes de la menor y mi mayor se hacen con la misma posición fija. Asimismo, para hacer el acorde de fa mayor se utiliza una posición similar
en la cual el primer dedo cubre todas las cuerdas, es decir, que hace una cejilla. He seleccionado dos fragmentos del estudio número 12 de Villalobos para poder ejemplificar el traslado de posiciones fijas. En el estudio número 12 tenemos también algunas melodías que se han creado con el desplazamiento de la posición de la menor. En el estudio número 12 de Villalobos también tenemos un intercambio entre la posición de la mayor con la posición de la menor. Lo único que hace Villalobos es que el la mayor lo va a producir como una cejilla y el otro en su posición tradicional. Las posiciones fijas se desarrollaron con base en las tonalidades mayores y menores relacionadas con las cuerdas al aire. Cada uno de los acordes puede digitarse de distintas formas, esto es, utilizando un dedo por cada nota, media ceja o ceja completa. En la diapositiva se han agregado en color azul algunos dedos que alternativamente se pueden utilizar para enriquecer la sonoridad del acorde. Leo Brauer utiliza en el Decamerón negro la posición de la menor en las cuerdas sexta, quinta y cuarta para crear el inicio. También en el Decamerón negro tenemos otro pasaje sobre la misma posición de re mayor, esta vez la que se hace con cejilla y con el fa sostenido acá. Pero él la desplaza aquí. Entonces tendríamos en el Decamerón negro va a utilizar otro tipo de posiciones como la de la 7, que se hace con un espacio con una cuerda de espacio entre el segundo y el tercer dedo, pero lo va a hacer acá. Es decir, en sexta, quinta y cuarta cuerda. Para pasar después a una posición de re mayor, entonces tenemos una posición de la 7 y llegamos a una posición de re. Entonces podemos entender cómo algunos pasajes del Decamerón negro fueron construidos a partir de posiciones fijas. El inicio con un traslado de la posición de la menor o de mi mayor, es la misma, con un traslado de la posición de re mayor, medio tono abajo, con la posición de la 7 trasladada a sexta cuerda y posteriormente la de re mayor
Tenemos en esta diapositiva el resumen de lo visto anteriormente. En el ejemplo A, el traslado de la posición fija de La menor hacia la sexta cuerda, y en el ejemplo B, el traslado de la posición de Re mayor un semitono descendente. En las tablas de la parte inferior podemos comprobar la cercanía de la posición en su traslado. Los números no solo indican la transposición sobre la cuerda al aire, sino también los trastes sobre los cuales se digita. En el ejemplo A, la posición de La menor quedó trasladada a los trastes tercero y cuarto, mientras que en el ejemplo B, la posición de Re mayor se trasladó a los tres primeros trastes. Para el elogio de la danza, Leo Brauer utiliza una posición modificada de Do que la traslada un tritono arriba, o sea, a Fa sostenido, y el único dedo que mueve es el primer dedo, que en vez de estar en la segunda cuerda queda en la tercera. Como en los casos anteriores, Brauer se vale esta vez de la posición de Do mayor para crear su acorde inicial de su obra Elogio de la danza. La tabla en la parte inferior nos muestra la cercanía del traslado hacia los trastes séptimo, octavo y noveno, que como resultado de este traslado se origina un acorde por segundas: Mi, Fa sostenido, La sostenido, Si, Re, Do sostenido, que tiene como origen el acorde de Fa sostenido mayor. Otro de los recursos que utilizamos los guitarristas y los compositores es trabajar con un dedo fijo. Este dedo fijo sirve como guía para las demás posiciones que se van a hacer. Matteo Carcassi, en el estudio número 7, hace lo siguiente. En el estudio número 7 de Matteo Carcassi, la nota La es también la nota común de los acordes La menor, Fa mayor, Re mayor y Si7. En el preludio número 3 de Villalobos, se mantiene un dedo fijo que funciona como un pedal superior que armoniza las escalas descendentes que vemos compás a compás. Las escalas son el segundo recurso al lado de los arpegios más importante para la composición de piezas para guitarra. Presentamos tres ejemplos de escala provenientes de obras de Napoleón Coste, Heitor Villalobos y Joaquín Rodrigo. En el ejercicio 19 de Napoleón Coste podemos ver una combinación de arpegio y escala. Tanto el arpegio como la escala no superan la octava y es posible armonizarlos con cuerdas al aire. En el estudio número 9 de Villalobos tenemos también una combinación de arpegio y escala como el que vimos en Napoleón Coste. A diferencia de este primero, el arpegio que plantea Villalobos y la escala superan ampliamente la octava, sin embargo este movimiento reposa en las cuerdas al aire. Finalmente, en Rodrigo encontramos una escala que funciona como bordadura en una sucesión de acordes que se hacen en posiciones fijas. Podemos tener secciones realmente complejas de combinación de escalas con arpegios
o de traslados de posiciones de escalas. Los siguientes ejemplos son de Agustín Barrios, Napoleón Coste y de Heitor Villalobos. En Agustín Barrios hemos tomado una sección del concierto en la menor. Aquí tenemos nuevamente escalas que no superan la octava y que al partir de una posición fija se pueden acompañar con cuerdas al aire. Le sigue una escala de 2 octavas que, como hemos visto, cuando una escala en la guitarra puede superar la octava, las 2 octavas o incluso las 3 octavas, es mejor no tener ningún tipo de acompañamiento. Pero en la parte central del ejemplo, es decir, en ese segundo sistema, vamos a ver que hay una fórmula de escala que se va a estar repitiendo en una secuencia. Este tipo de escalas también, para facilitar su digitación, es mejor que no vayan con acompañamiento. En el ejemplo de Napoleón Coste tenemos un inicio que ya conocemos y es empezar una escala desde un arpegio que viene en sentido contrario. La escala realmente desciende 3 octavas, lo cual es bastante, y la escala es siempre la misma de octava en octava. Tiene aquí un cromatismo en el séptimo grado, por lo cual la hace mixolidia en cierto momento. Pero lo importante es que llega a las cuerdas al aire, mi como sexta cuerda y la como quinta cuerda, y a partir de allí hay un ascenso hasta que llega a los últimos trastes de la guitarra, es decir, en el 17º traste vendría a ser ese. Como salir de esta posición es difícil porque ya estamos en la parte más aguda de la guitarra, los acordes que le siguen están separados por silencios. En el estudio 7 de Villalobos tenemos una combinación muy buena, muy bien lograda de todos los elementos que hemos visto. Inicia con una escala de 2 octavas que termina en una posición fija, y esta posición fija que tiene una bordadura realmente, después salta a otra posición, hace 2 bordaduras sobre sol sostenido, sobre si, y luego va a un adorno de re que se hace con una ligadura que termina en cuerda al aire. Entonces, este ejemplo de Villalobos realmente es muy bueno, es muy útil y realmente muestra idealmente cómo se tendrían que combinar las escalas con las posiciones fijas, los arpegios y los adornos. Para esta última parte del video, seleccioné 2 obras mías que trabajan, por un lado, la armonía por segundas y el segundo ejemplo, la armonía por cuartas.
El recitativo realmente es una forma ABA. En la primera parte tenemos toda una sección que fue escrita sin compás, solamente con los valores rítmicos que serían en ese momento aproximados, es decir, precisamente para respetar esa idea de recitativo, de algo que se está realmente improvisando. La parte B o la parte central que viene completamente medida por compás y se regresa a la parte A que tiene unas pequeñas variaciones respecto a la primera. Es más corta y agrega al final un arpegio que se deriva de la primera parte. La armonía por segundas es realmente simple porque no tiene unas reglas de conducción iguales o similares a la que normalmente tenemos con la armonía tonal. En realidad de lo que se trata es poder crear acordes por segundas y que esta armonía de segundas se mantenga la mayor parte del tiempo. Los acordes por segunda son sencillísimos de concebir, son o solamente segundas menores con segundas mayores o solamente segundas mayores. Como hemos visto en el diapasón de la guitarra, desde el quinto traste hasta el noveno, es la zona donde se producen la mayor cantidad de equísonos y también la mayor cantidad de cromatismos. Entonces, este recitativo en realidad se digita la mayor parte del tiempo en esa zona, o sea, entre el quinto traste y el décimo traste, porque es ideal precisamente para poder trabajar con gran facilidad todas las posiciones que me derivan segundas. Las segundas menores no solamente se dan en la guitarra reales, sino que también se pueden dar octavadas, es decir, que si yo tengo do sostenido re, este re yo lo puedo tener una octava arriba, lo que sería realmente una novena, o puedo tener la segunda por inversión, lo que llamamos normalmente una séptima, derivando este tipo de nombres de la armonía tonal. Pero con séptimas, novenas, segundas e incluso, porque la guitarra lo permite, tener posiciones mucho más abiertas, he armado precisamente la sonoridad de este movimiento. En la parte B del movimiento estoy trabajando dos equísonos que me parecen muy interesantes, el de la cuerda re y el de la cuerda sol. Esto me sirve también para darle una sonoridad diferente, no es solamente un pedal re, 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 re sobre la misma cuerda, sino que tiene los dos timbres, el timbre de la cuerda al aire y el timbre de la cuerda pisada. También se trabajan una serie de acordes que son traslados de posiciones fijas como hemos venido viendo. Para el final de esta pequeña pieza hay una sección completa en armónicos. En lo que es el traste 12, donde se da la octava, allí se va a dar precisamente el armónico de octava. Entonces, si yo tengo mi, por decir, tengo el mi 5, entonces se va a dar el mi 6 en octava. En el séptimo traste se me va a dar la quinta justa de cada una de las cuerdas, pero una octava arriba. Entonces, si estoy en la cuerda re, me va a dar el la, pero ese la va a sonar una octava arriba de esa quinta. Y así sucesivamente con todas las cuerdas. En el noveno traste voy a tener lo que llamamos tercera, pero en realidad esa tercera se va a proyectar dos octavas arriba de la cuerda fundamental o de la nota fundamental. Cuando uno proyecta todos los acordes que se dan a partir de las cuerdas al aire, es decir, que son acordes mayores en realidad en estos armónicos naturales, vamos a encontrar algunos cromatismos que también utilicé para diseñar esta parte. Tengo primero las cuerdas al aire donde se van a producir si, sol, re y mi como sexta cuerda y pongo el traste en el cual se deben producir. Entonces, sobre la cuerda si en el noveno traste se va a producir re sostenido. Sobre la cuerda mi en el doceavo traste se va a producir mi. Entonces ya tengo esa segunda menor re sostenido mi. Vuelvo a la cuerda si, pero esta vez sobre el séptimo traste, o sea que voy a producir la quinta, fa sostenido, y luego voy a tener sol a la octava. Entonces vuelvo a tener una segunda, fa sostenido, sol. Tomo re finalmente, en el séptimo traste me va a producir la nota la y en el mi voy a obtener sol sostenido. Entonces tengo la, sol sostenido. Y esas son las segundas que utilizo en armónico para finalizar la parte B y llegar nuevamente a la reexposición de la parte A.
Como anuncié al inicio de esta sección, la segunda pieza que voy a trabajar como ejemplo es el tiento para guitarra. Esta es una pieza que escribí completamente en armonía de cuartas porque me permite también recorrer los 12 semitonos de manera ininterrumpida, como sucede también en la armonía por segundas. Este recitativo está dividido realmente en 3 secciones. La primera, que parece un ejercicio de arpegios, una segunda parte armónica, que son acordes por cuartas, simplemente tocados plaqué, y el último es una melodía con acompañamiento. En la repetición de la parte B, logré crear una suma, una combinación de motivos de la parte C con la B original para crear una variación tímbrica y una variación temática en esta parte.
En los dos primeros compases del tiento tengo 4 grupos de cuartas justas. Los primeros 3 sonidos son mi la si, que se pueden organizar como la mi si, y ahí están las cuartas justas. El segundo es re do sol, es decir, do sol re. Después le sigue fa si mi, que está organizado como fa mi si, y después re do sol, pero este do es sostenido. La inclusión de esa cuarta aumentada es importante porque rompe con la monotonía de las cuartas justas. La parte B en realidad tiene un desplazamiento muy pequeño de la melodía. La melodía es la, si, sol, re. La armonía es muy sencilla porque se mantiene en este caso como quinta justa o cuartas, va invirtiendo según la necesidad. Se siguen utilizando cuartas aumentadas o choques de segunda, digamos, al sostener el pedal de la melodía con una cuarta justa. Por ejemplo, cuarto compás podemos ver si, fa sostenido, sol. Ese sol en realidad es parte de la melodía y el fa sostenido crea una segunda menor, una disonancia, pero en realidad está apoyada dentro de la quinta, si, fa sostenido. Para poder desarrollar bien este coral, lo único que hice fue ir ampliando el registro cada vez más agudo e ir aumentando también el número de cuerdas y por tanto el número de sonidos dentro de cada uno de los acordes. La tercera sección es una variación de la primera sección. En este caso lo que tenemos es un trabajo continuo del pulgar que va a estar haciendo un ritmo 3-3-2, taca, ta, taca, ta, taca, taca, ta, taca, ta, taca. Regresa ese motivo con el ligado descendente y vuelve la armonía de cuartas justas. Lo que les repito es simplemente una variación del arpegio que tengo en la primera parte, solamente que aquí busco tener una melodía y un acompañamiento. El acompañamiento en realidad se siente casi todo el tiempo por el manejo del sol re sol en sol mayor y la melodía en realidad va quedando en la última semicorchea de todos los compases. El regreso del andante, que lo tenemos en el compás 164, que regresa ahí ese 4 cuartos, en realidad volvemos a tener algo muy parecido a lo que vimos en el ejemplo de Rodrigo. Tenemos unos acordes y a partir de ahí una escala que realmente son bordaduras en posición fija. Y como la melodía que teníamos en la sección C original realmente es muy pequeña, es re, do, re, mi, re, do, re, es también una bordadura, pues aquí simplemente la estoy repitiendo dentro del andante. A partir del 184 y hasta el final tenemos lo que sería la coda de esta obra, terminando con ese acorde de mi mayor que en realidad no está completo. El acorde final de esta pieza está por cuartas y no por tercera. Aunque en realidad esperaríamos un acorde de mi mayor, lo que hice fue utilizar el fa sostenido en reemplazo del mi para respetar la cuarta que hay entre si y mi. Entonces el acorde queda mi, si, fa sostenido, sol natural, si y mi. Y esto es simplemente para darle una estabilidad, pero también el mantener el color que hemos hablado de las cuartas y también de esas segundas menores que se van a producir precisamente por el desplazamiento de las cuartas. También en esa parte final, es decir, del 184 hasta el último compás, vemos un descenso de los arpegios que se van acompañando hasta algún punto. En el momento en el que el motivo comienza a cruzarse con la cuarta, quinta y sexta cuerda, pues ya es imposible mantener un acompañamiento, entonces simplemente se deja libre hasta el final y de ahí el ascenso sin ningún tipo de acompañamiento salvo el traslado de la posición que se va logrando de cada uno de los arpegios que se están haciendo en cada grupo de 3 semicorcheas. Realmente mi intención con este taller no era enseñarles composición tonal sobre la guitarra, sino algunas formas que yo utilizo personalmente para componer basándome en la técnica. Este tipo de recurso de traslado de posiciones fijas a lugares donde no es común encontrarlas, entre comillas, porque realmente es lo más común que sucede cuando estamos digitando, también se pueden combinar con otros dos recursos igualmente importantes, con el acorde y con la escala. Y con las escalas vimos dos principios fundamentales. Si la escala funciona dentro de una posición fija, va a tener una limitación en su extensión
generalmente no puede pasar más allá de una octava, y también vimos cómo la escala, cuando supera la octava y llega a las 2 octavas o a las 3 octavas, es mejor dejarlas libres, es decir, sin ningún tipo de acompañamiento. Entonces, estos principios técnicos básicos de cómo se trabajan posiciones fijas en arpegio, en acorde, y las posiciones fijas también que generan las escalas son la base de la composición. Lo único importante es saber cuál es la sección del diapasón que me favorece para la armonía que voy a utilizar. Si es de segundas, como ya lo vimos, me va a favorecer estar trabajando desde el quinto traste hasta el décimo. Esos 5 trastes son el lugar perfecto donde yo puedo encontrar la mayor parte de segundas mayores, menores y de equísonos. En cambio, con las cuartas justas, puedo estar trabajando todo el diapasón con mayor libertad precisamente porque la afinación de la guitarra se hace por cuartas justas, a excepción de ese lugar donde está la tercera mayor, que es entre la tercera cuerda y la segunda cuerda. Espero que estas ideas que les di les sirvan, les sean muy útiles para su trabajo individual. Pueden entonces plantearse un ejercicio de composición muy sencillo. Puede ser solamente sobre arpegios, trasladando las posiciones que ustedes conocen, buscando algún tipo de armonía específica, sea por segundas, sea por cuartas, o incluso derivada de algún tipo de escala como la octatónica que nombramos en este taller. Muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Gracias. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.